los descendientes del pueblo que habitan el territorio, las que mantengan rasgos culturales, que eso también es importante. Esa es la parte número 3. Entonces, creo que importante, y el artículo 3 habla del certificado de calidad. La calidad indígena podrá acreditarse, que eso es importante, de repente se ha malentendido que algunos dicen que requiere el certificado de calidad. No necesariamente se requiere porque obviamente una persona que tiene apellido indígena no necesariamente requiere tener un certificado para acreditar que es indígena. Pero entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece súper certera la propuesta de la Coordinación Nacional de Consulta Indígena, pero creemos que también es importante, de alguna manera, circunscribir que una persona, o sea, una cosa es quienes se consideran pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas obviamente están constituidos por personas. Y esas personas, para constituir comunidades, etcétera, deberán, es lo que nosotros entendemos, tienen que ceñirse por estos dos artículos. Artículo 2 y artículo 3 de la ley indígena, porque incluso hablan de la autoidentificación, porque habla de los que mantengan rasgos culturales de algún pueblo indígena. Entonces nosotros creemos que en ese sentido estas dos cosas, si uno, o sea, eso, perdón. Muy bien, gracias Matías. Marcial y después Paloma. Gracias. Bueno, la verdad es que la propuesta, la segunda propuesta presentada por el gobierno con respecto a los sujetos de consulta e instituciones representativas, más allá de seguir en la misma lógica con la que hemos actuado hasta el momento, yo quisiera hacer referencia a que bajo este mismo mecanismo de juntarnos por separado, decir si estamos o no de acuerdo, estamos renunciando a los pueblos indígenas a algo que en la primera sesión se planteó y que no se planteó en la primera sesión concretamente y que tiene que ver con la redacción en conjunto del articulado. Estamos en una segunda etapa. La primera etapa podría servir para decir ya nos retiramos, buscamos acuerdos, decimos si estamos de acuerdo o no. Pero bajo ese mecanismo vamos a estar 5 sesiones más. Si demoramos 5 sesiones o 4 en revisar todo el articulado, bajo estas nuevas propuestas, vamos a estar en la misma cantidad de tiempo, lo que yo creo que resulta complicado, toda vez que ya de alguna manera por ambos lados hemos argumentado el porqué de nuestras respectivas propuestas. Entonces me preocupa un poco eso. Me preocupa también de que, si bien aparece implícitamente el tema de los sujetos de consulta, yo creo que aquí no se puede renunciar al derecho a ser explícito. Los sujetos de consulta somos los pueblos indígenas, así de tajante y así de concreto. Lo demás, yo creo que vienen a ser una especie de adorno a lo mejor al artículo. Yo creo que con respecto a si hay registro o no hay registro, yo me pregunto si negaremos la conformación de nuestras propias organizaciones. O sea, aquí de repente algunos dicen, no, la CONADI no puede ser la que determine, sin embargo, en toda esta mesa indígena, yo veo solo una organización tradicional, que es el Consejo del Lonco. Los demás, de alguna manera, estamos todos constituidos bajo la ley 19.253, por lo tanto, registrados en CONADI. Entonces, si estamos diciendo que eso no va a valer, significa a lo mejor que muchas de esas organizaciones que están presentes se están automáticamente invalidando. Yo creo que no es así. Por lo tanto, habría que tener un poco más de una mirada realista y coherente con lo que estamos planteando en términos de registro, que de alguna manera ya existe. O sea, cada organización o comunidad indígena que se constituye a partir de la personalidad jurídica que otorga CONADI, por lo tanto automáticamente queda registrada ahí, tanto como comunidad indígena como asociación indígena. El tema de las disposiciones transitorias me parece bastante intrépido, como diría una vez el señor Abogabil.
Y yo creo que va a depender de, eso sí, es una definición política que tenemos que tomar internamente, porque de alguna manera ya estamos creando de manera disfrazada esa comisión transitoria de consulta. Ya es para mí el Consejo Pueblo de manera transitoria. O sea, ese primer consejo o esta mesa ya de alguna manera también es una institución representativa de los pueblos. De lo contrario, ustedes no están discutiendo con instituciones representativas. O sea, implícitamente quienes estamos acá somos instituciones representativas de los pueblos indígenas, para que tenga validez el reglamento y para que tenga validez lo que estamos discutiendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y también yo creo que para darle algún tipo de operatividad a esto, yo creo que más allá de si pedimos tiempo para opinar sobre el artículo en concreto, más allá de eso, yo creo que si queremos darle un poco de impulso, debiéramos arriesgar más. ¿En qué sentido? En el sentido de que se puede o se podría crear una comisión bilateral que acercara ambas propuestas. Hoy día, en estricto rigor, tenemos dos propuestas bastante concretas. Una que ha ido transformando el gobierno a partir de sus propuestas de artículos, y otra que también tenemos los pueblos indígenas de manera consensuada. O sea, ya no hay 4, 5, 6 propuestas, sino que hay una propuesta que ha ido surgiendo a partir de la entrega de artículos que nosotros le hemos entregado a ustedes. ¿Ya? Y en algunos de ellos ustedes todavía no nos han dado respuesta. Por lo tanto, si tenemos esas dos nuevas versiones, por decirlo de una manera, de las propuestas de reglamento, hay que hacer un análisis ahí más fino y decir específicamente en qué estamos medianamente de acuerdo y aventurar una redacción conjunta para ser sancionada. De lo contrario, como le digo, estamos arriesgando 5 o 6 sesiones más, y también hay una cuestión bastante concreta que los pueblos indígenas y los representantes podrían sentir el agotamiento, y eso sería perjudicial para nosotros. Entonces, los pueblos indígenas tenemos la palabra, o sea, vamos a seguir con la misma dinámica o mecanismo de ir a consultarnos entre nosotros cada propuesta que nos entregue el gobierno para dar nuestra opinión. O sea, ese lenguaje lo usa el decreto 124, solo dar opinión y solo el gobierno escucha. Nosotros estamos haciendo algo distinto, en el proceso de consulta algo distinto, es incidir. Y en la primera sesión lo planteamos, queremos ser capaces de redactar algo en conjunto. No hemos renunciado a eso, a no ser que alguien de ustedes diga sí, queremos renunciar a eso, yo creo que no. Y les proponemos, yo por lo menos desde lo personal propongo a ambas partes, porque aquí los pueblos indígenas también tienen que opinar, si este mecanismo va a seguir siendo, insisto, el mismo mecanismo, o proponemos una comisión bipartita, gobierno y pueblos indígenas, y ellos aventuran para la próxima sesión un articulado en conjunto. Veamos si se puede, si los pueblos indígenas están de acuerdo, si el gobierno está de acuerdo, y me gustaría que nos pronunciáramos sobre eso, porque de lo contrario, insisto, o sea, ustedes van a llegar con su propuesta, nosotros también vamos a llegar con nuestra propuesta. Pero ¿cuál es el sentido de eso? Permanentemente se transforma en un círculo vicioso, y yo creo que estamos hoy día ya en una etapa un poquito más fina. Así que se plantea como propuesta.